Estaba filmando un drama melodramático sobre un CEO y accidentalmente dejé el informe del tumor que usé para la filmación en mi bolso durante la cena. Henry, quien es solo un esposo superficial para mí, de repente me preguntó cuántos meses me quedaban. Pensando que se refería a nuestro contrato matrimonial de 2 años, le respondí, casi está terminado. Probablemente solo queden 2 meses más. Henry guardó silencio. Más tarde, me fui discretamente al extranjero para un programa de estudios de 3 meses. Al regresar, escuché que Henry, en busca de su amada esposa fallecida, se había vuelto loco buscándola por todo el país, diciendo que quería verla viva o ver su cuerpo. Había pedido una gran mesa de comida para llevar. Justo cuando estaba a punto de disfrutar de la comida, Henry, a quien no había visto en varios meses, de repente se sentó frente a mí. Lo miré sorprendida. Después de más de 1 año de matrimonio, Henry y yo rara vez nos veíamos. Generalmente era bastante frío conmigo. Comer juntos era aún más raro. Como dijo su asistente, estás en un matrimonio por contrato de 2 años. No lo pienses demasiado. Cuando llegue el momento, toma el dinero y vete. No perderás nada. Alguien como Henry no es alguien a quien puedas escalar. Henry se sentó casualmente, exudando la acostumbrada arrogancia de pies a cabeza. Para alguien como yo, que luchó durante 10 años solo para apenas llegar a su nivel, era imposible escalar más alto. Así que siempre mantuve mi distancia. Excepto cuando se trataba de dinero y recursos, nunca preguntaba sobre cosas que no debía. Parecía que Henry había venido apresuradamente desde la empresa. Ni siquiera había cambiado de ropa. Sentado frente a mí con su traje y zapatos de cuero, mirándome en silencio mientras comía, casi le salpica un poco de la sopa picante. Se detuvo y luego, de repente, me preguntó, ¿cuántos meses nos quedan? Lo miré confundida. Henry solía estar muy ocupado con el trabajo. Para alguien como él, el tiempo era dinero. Para que dejara su trabajo específicamente para venir a verme, me estaba preguntando cuánto tiempo quedaba en nuestro contrato matrimonial. Supongo que debía haberme encontrado demasiado embarazosa para su familia y estaba ansioso por deshacerse de mí. Calculé cuidadosamente el tiempo y lo tranquilicé diciendo, ya casi se termina. Probablemente solo queden 2 meses. Henry, no te preocupes. Me iré por mi cuenta cuando llegue el momento. No te molestaré. Después de escuchar eso, Henry guardó silencio por un tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba sutiles emociones. En este último periodo, ¿tienes algún otro deseo? Desde que firmé el contrato de matrimonio con Henry, ya había recibido suficientes recursos de su parte, así que negué con la cabeza y dije, no, no tengo ningún otro deseo. No sé si fue solo mi imaginación, pero vi que las pestañas de Henry temblaron ligeramente ante mis palabras. Henry ha estado actuando de manera extraña últimamente. Antes, solo lo veía una vez cada pocas semanas, pero ahora se queda en casa todos los días. Después de levantarme por la mañana y responder mensajes de mi agente, levanté la vista para ver a Henry sentado en la sala mirándome en silencio. Me estremecí por un momento. Luego le sonreí y le dije, Henry, ¿no vas a la empresa estos días? Henry sacudió la cabeza y dijo, los asuntos de la empresa no son importantes en este momento. Recordé haber escuchado esa mañana de mi agente que Lily había regresado al país y miré la botella de vino en la mesa de la sala, asintiendo con la cabeza. El asistente de Henry me había dicho específicamente que la razón por la que Henry me pidió que firmara ese contrato matrimonial de 2 años era porque mi rostro se parecía en un 70% al de su primer amor. Persistente, Lily, el primer amor de Henry, era una estrella en ascenso que alcanzó la fama hace 2 años con una serie web popular. Se decía que Henry había invertido mucho en esa serie web. Pero después de que Lily se hizo famosa, rompió decisivamente con Henry y se fue al extranjero. Henry me pidió que firmara el contrato de matrimonio para molestar intencionalmente a Lily. No pude evitar suspirar. Verdaderamente, es un juego de amor de gente rica. Las personas como nosotros, que trabajamos para ganarnos la vida, solo somos piezas desechables. Debido a que acababa de terminar de filmar un drama cursi sobre un CEO persiguiendo a su esposa, pude tomarme un descanso en casa por un tiempo. Mientras ordenaba la habitación, de repente recordé el informe del tumor que accidentalmente traje a casa desde el set. Aún estaba en mi bolso. El informe del tumor era solo un accesorio de la filmación, pero después de vaciar completamente mi bolso, no pude encontrarlo.
Supuse que el personal de limpieza lo había visto y lo había tirado como basura. No era gran cosa perderlo, solo tendría que mencionarlo al director más tarde. Para evitar molestar a Henry, que estaba sentado en la sala suspirando por su primer amor, decidí quedarme en mi habitación viendo programas y comiendo bocadillos. Cuando me reí, accidentalmente me atraganté con el agua. No podía dejar de toser de manera incontrolable. De repente, escuché un golpe en la puerta. La voz ansiosa de Henry vino desde afuera. ¿Está empeorando? ¿Te sientes mal? No podía hablar debido al ahogo. Henry inmediatamente abrió la puerta. Yo estaba tosiendo severamente, y cuando lo miré, las lágrimas caían por mis ojos debido al esfuerzo de toser. Parecía que estaba sufriendo mucho. Henry, que generalmente era calmado y sereno, de repente se puso nervioso. Llamó a su asistente mientras me miraba y dijo, «No te preocupes. El chofer te llevará al hospital de inmediato». Finalmente me calmé. Mirando a Henry, sin entender del todo, le dije, «¿De qué sirve ir al hospital por ahogarse con agua? ¿Qué uso tiene?». No entendía completamente la situación. Henry se quedó momentáneamente atónito. Luego reaccionó, permaneciendo allí, inmóvil, diciendo, «Cierto, no tiene sentido. Al final, ya es demasiado tarde para cambiar las cosas». En estos últimos 2 meses, estando cara a cara con Henry, él mantenía la misma postura, sin moverse, y yo no sabía en qué estaba pensando. Miré la tableta, que aún reproducía un drama de televisión, y sentí que mi precioso tiempo de vacaciones era verdaderamente valioso. Aclarando mi garganta, rompí el extraño ambiente diciendo, «Henry, si no te importa, ¿puedo tener un poco de tiempo a solas en mi habitación para descansar?». Parecía que Henry regresaba de repente a la realidad. Mirándome, sus ojos, que solían ser nobles y distantes, revelaban un raro indicio de tristeza. Cuando Henry llamó a mi puerta nuevamente, me sentí un poco impotente. Había pasado más tiempo conmigo ese día que en cualquier otro momento anterior. Cuando abrí la puerta, Henry olía aún más a alcohol. Su cabello, que generalmente estaba cuidadosamente arreglado, ahora estaba desordenado. «¿Tienes tiempo esta noche? Quiero llevarte a la cena de un amigo. Hemos estado casados tanto tiempo y mis amigos aún no te han conocido». Sorprendida, miré a Henry al escuchar esto. Después de más de 1 año de matrimonio, siempre supe cuál era mi lugar. Como mucho, yo era solo un sustituto que no podía mostrarse en público. ¿No tenía Henry miedo de perder el respeto llevándome a conocer a sus amigos? ¿O era porque Lily había regresado al país ese día y quería avergonzarme frente a sus amigos para llamar la atención de Lily? Después de pensar por un rato, le pregunté a Henry, ¿también estará Lily esta noche? La expresión de Henry mostró una ligera confusión por un momento. Después de un rato, asintió. Le di una palmadita en el hombro con conocimiento de causa. Entendí que debía cooperar. La mayoría de los amigos de Henry eran jóvenes ricos y poderosos. Solo las ropas que llevaban puestas podían igualar las ganancias de toda una película en la que yo había trabajado. Cuando Henry y yo entramos, todos nos miraron. Diversas miradas escrutadoras cayeron sobre mí, haciéndolos parecer personas difíciles de abordar. Henry caminó delante de mí. Cuando se detuvo de repente, casi choqué con su hombro. Entonces me di cuenta de que alguien parecía haber tomado mi mano con suavidad. Esta fue la primera vez en nuestro largo matrimonio que Henry y yo tuvimos contacto físico. La palma de Henry estaba ligeramente fría, acompañada de su rostro siempre inexpresivo, lo que me hizo sentir curiosidad por cómo sería alguien tan estratégico como él cuando se apasionaba en las relaciones. Después de dar unos pasos más, de repente escuché una voz particularmente dulce detrás de mí. «Lo siento, acabo de bajarme del avión, por eso llegué tarde». Era Lily. Su rostro, que se parecía en un 70% al mío, combinado con el simple vestido blanco que llevaba, la hacía ver increíblemente hermosa. En contraste, yo, vestida con un vestido rojo, me sentía vulgar y fuera de lugar. Rápidamente retiré la mano que Henry estaba sosteniendo de manera discreta. Tenía miedo de que Lily malinterpretara nuestra relación como la de una pareja real, así que lo hice por su bien. Henry, que caminaba delante de mí, de repente se tensó. Parecía esbozar una amarga sonrisa, y su voz, apenas audible, preguntó, «¿Todavía me odias tanto?». Aunque ya conocía la prominente posición de Henry, verlo rodeado de varios jóvenes ricos y poderosos me hizo sentir emocional.
De hecho, el dinero es imponente. Conscientemente elegí un rincón para sentarme, no muy lejos de él. Henry contestaba de manera casual las aburridas preguntas que le lanzaban las personas cercanas, de vez en cuando mirándome. En realidad, hubo un momento de asombro en los ojos de Henry cuando vio que no me senté a su lado. Luego, abrió la boca como si quisiera preguntar algo, pero después de un rato se volvió en silencio, ignorándome. Como alguien que estaba acostumbrado a lidiar con grandes reuniones todo el año, el rostro de Henry solía mostrar pocos cambios emocionales. Pero ahora era obvio que su mal humor era evidente. Sus ojos y cejas estaban fríos. Bebía de su copa de manera lenta y deliberada, como si estuviera envuelto en una capa de frialdad desde adentro hacia afuera. Miré de reojo a Lily. Tal vez los demás no lo notaron en ese momento, pero yo prestaba atención constante a los movimientos de Lily y Henry. Vi a Lily caminar deliberadamente frente a Henry como si no lo hubiera visto, saludando a todos los presentes mientras lo ignoraba. De hecho, los rumores que circulaban en línea sobre Henry y Lily parecían ser ciertos. Junto a Henry, Eisen, quien tenía una mejor relación con él, aprovechó el momento en que nadie prestaba atención para darle un codazo en el hombro en tono de broma, diciendo, ¿qué? ¿Todavía no han encontrado la oportunidad de aclarar las cosas? Henry, algo molesto, se frotó las cejas. Todavía no. Eisen, disfrutando de la situación, chasqueó la lengua burlonamente. Dudar no es propio de tu carácter. Ten cuidado, alguien podría aprovechar la situación. Henry levantó una ceja y miró a Eisen. Este inmediatamente se encogió de hombros y cambió de tono. Cierto. ¿Quién tendría el valor de aprovecharse de ti bromeando de esta manera? Antes de que Henry pudiera decir algo, Eisen de repente miró alrededor con una expresión de desconcierto. Por cierto, ¿dónde está tu esposa? No la he visto en absoluto. Siguiendo la mirada de Eisen, Henry también miró hacia el asiento vacío, frunciendo el ceño al notar que ya no estaba allí. Capítulo 12. En ese momento, yo estaba escondida en el baño. No es que no quisiera salir, pero la situación afuera era demasiado incómoda. Lily y su amiga Emma se estaban retocando el maquillaje. Charlaban animadamente, completamente ajenas a que había alguien más en el baño. ¿Todavía estás peleada con Henry? No puedo creer que alguien como Henry, que parece tan indiferente, sea tan devoto contigo. Incluso se casó intencionalmente con una esposa que se parece en un 70% a ti. Pero creo que esa mujer no puede compararse contigo, comentó Emma. Lily se rió con desdén, mientras se retocaba el lápiz labial en el espejo. Solo déjalo colgado por un tiempo. Cuando me apetezca, lo llamaré y él vendrá corriendo. Pero deberías tener cuidado también. Han estado distanciados tanto tiempo. ¿Y si un día Henry cambia de opinión? ¿Dónde encontrarás otro árbol del dinero tan devoto a ti? Impaciente, Lily la interrumpió. ¿Cómo es eso posible? Aparte de mí, ¿quién más podría gustarle? Esa esposa que se casó, es solo una copia de mí. Mientras Lily hablaba sobre la esposa con la que Henry se había casado, yo, que me escondía en el baño, me quedé en silencio. Mi mano, que sostenía la manija de la puerta del baño, se detuvo. En ese momento, estaba dividida entre abrir la puerta o no, ya que llevaban demasiado tiempo charlando y mis piernas empezaban a doler. Pero si abría la puerta, sería demasiado incómodo enfrentarnos las tres. Después de sopesar las opciones, decidí soportarlo un poco más. Cuando regresara, tendría que pedirle a Henry una compensación adicional. Había hecho grandes sacrificios para evitar hacer sentir incómoda a su primer amor. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un golpe en la puerta del baño. La voz de Henry sonaba desde el otro lado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las tres, Lily, Emma y yo, nos quedamos perplejas. Emma miró a Lily con envidia. TSK, está preocupado por ti. Después de un rato sin verte, ya no puede soportarlo. Lily no pudo ocultar su orgullo, levantando las cejas. Te lo dije, si no le gustó a mí, ¿a quién más podría gustarle? Entonces Henry volvió a hablar. ¿Hola? ¿Está mi esposa ahí? No ha salido en mucho tiempo y estoy preocupado si le ocurrió algo. Hubo un breve silencio en el baño. La puerta del baño crujió al ser empujada, y yo salí nerviosamente de adentro. Lily y yo nos quedamos mirándonos, atónitas. Me reí torpemente. ¡Qué coincidencia! Ustedes también están aquí. Permanecieron en silencio. El rostro de Lily palideció por un momento, luego salió rápidamente.
La seguí afuera. Hice un gesto enfático hacia Henry, que todavía estaba de pie allí. Está enojada. ¿Por qué no la persigues? ¿Es que eres un tonto? Henry miró mi expresión, frunciendo el ceño con confusión. ¿Qué pasa? ¿Tu condición empeoró? Rodé los ojos internamente. ¿Qué condición? Soy joven y saludable. No me eches mala suerte diciendo que estoy enferma. De acuerdo, de repente, Isen, que seguía a Henry, preguntó con curiosidad, ¿qué condición? Un tic en el ojo es considerado una enfermedad. Solo entonces noté a Isen. Lo había visto antes. Era el amigo de la infancia de Henry. Se apoyaba perezosamente contra la pared, con un aspecto desaliñado y una actitud coqueta. Había escuchado que había tenido numerosas novias. Hoy trajo una novia muy especial a la fiesta, una estudiante universitaria que vestía jeans y una sudadera. Entre los invitados que vestían de manera extravagante, ella lucía inocente y obediente, lo que me permitió engañarla para que bebiera conmigo cuando no tenía nada más que hacer. En silencio, desprecié a Isen en mi mente. Escoria como tú es quien tiene un tic en el ojo. Toda tu familia tiene tics en el ojo. Henry no explicó más. Simplemente respondió con calma a Isen, no lo entenderías. Isen se quedó sin palabras. Se volvió para mirarme. En realidad, yo tampoco lo entendía, pero como esposa contratada de Henry, nunca preguntaría sobre cosas que no me incumbían. Cuando volvimos a la sala privada, muchas personas estaban reunidas alrededor de Lily. Parecía que habían visto regresar a Henry. Emma deliberadamente alzó la voz, Lily, no llores. No vale la pena por ese tipo de hombre. Nadie se atrevió a interrumpir. Nadie quería ofender a Henry. Emma sintió el incómodo silencio y no quiso perder la cara, así que volvió a alzar la voz. Incluso si ustedes dos están peleando, ¿era necesario que él te hiciera sentir tan mal a propósito? Él claramente sabe que tienes mucho orgullo. Una voz débil interrumpió de repente en la sala privada, pero yo recuerdo que la esposa de Henry es Maya, no tú. ¿No es inapropiado que digas eso? Me quedé atónita. Siguiendo la voz, vi a la tranquila novia que Isen había traído, nerviosamente agarrando su vaso en la mano, defendiéndome. Emma se quedó helada, con el rostro endurecido, y estaba a punto de responder cuando Isen fue el primero en colocar su brazo alrededor de los hombros de Grace, la chica que había defendido mi lugar. Masticando su cigarrillo, dijo de manera poco clara, exactamente. Mi esposa está aquí. ¿De qué están discutiendo? Me quedé sorprendida. Instintivamente volteé a ver a Henry. Él miraba a Emma y a Lily con una mirada fría, antes de finalmente hablar. Seguridad. Si siguen causando problemas, sáquenlas, no solo yo, sino que incluso Lily levantó la cabeza con incredulidad. Sus ojos se enrojecieron. La cena terminó en una nota desagradable. Solo quedamos Isen, Grace y yo enfrentándonos en la sala. Isen todavía tenía su brazo alrededor de Grace, pero ella lo apartó incómodamente, diciendo en voz baja, acordamos que el dinero era solo para que fingieras que soy tu novia y conocieras a tus padres. Nada más, me volví hacia ellos, desconcertada por sus palabras, y Henry también miró a Isen con curiosidad, ¿vas a presentar a tu novia a tus padres? Isen, un hombre acostumbrado a ser coqueto y frío, siempre rodeado de mujeres, nunca había llevado a nadie a conocer a sus padres. De hecho, como él mismo lo había dicho, conocer a los padres era demasiado formal. Para él, todo era un juego, Isen tosió con fuerza, indicándole a Henry que no lo expusiera más. Sí, mis padres me están presionando para que me case, así que tuve que llevar a una novia a casa. La conocí cuando necesitaba dinero, así que le di 30,000 para que fingiera ser mi novia y conociera a mis padres. Tales excusas las inventaba con facilidad. Miré a Isen con aún más desprecio. Mi mirada hacia él era como la que se le da a una bestia. Mientras Henry me guiaba hacia el auto, suspiré al ver a Grace a través de la ventana. No es que no quiera involucrarme, pero Grace y yo no tenemos una conexión real. Indirectamente, ya le había insinuado la situación. No puedo arriesgarme a ofender a Isen y a Henry por ella. Es solo una pena que una chica tan buena termine siendo arruinada por Isen. De vuelta en casa, al darme la vuelta después de cerrar la puerta, me encontré con Henry parado en su lugar, inmóvil. La sala estaba oscura, y parecía que Henry estaba de mal humor hoy. Generalmente, se disciplinaba bien, rara vez se entregaba a hábitos como fumar o beber,
pero ahora estaba tan cerca de mí, y el tenue aroma a perfume mezclado con tabaco me envolvía, haciéndome sentir un poco nerviosa. Mi corazón latía más rápido cada vez que me movía. Después de un rato, escuché la voz ligeramente ronca de Henry decir: «Maya, tengo algo que decirte». El ambiente se sentía tenso. Respondí nerviosa: «Adelante». Y luego, como si de repente recordara algo, añadí: «Oh, por cierto, yo también tengo algo que decirte». De repente, sonó el teléfono, interrumpiendo a Henry antes de que pudiera hablar. Después de dudar un momento, contestó la llamada. Era su asistente. Las cejas de Henry se fruncieron de repente. ¿Qué financiación se ha detenido? Salió apresuradamente, y mientras cerraba la puerta, se detuvo, se volvió hacia mí y dijo: «Espérame. Volveré pronto». Sin embargo, pasaron varios días y no vi a Henry. Viendo lo ocupado que estaba, no quise molestarlo más. Ni siquiera le mencioné mis planes de estudiar en el extranjero. Como actuar aún requería más aprendizaje, seguí el consejo de mis amigos y opté por estudiar en el extranjero durante 3 meses de manera discreta. Cuando abordé el avión, tenía todo planeado. 3 meses de estudio. Para cuando regresara, estaría cerca del final del contrato que tenía con Henry. No verme en casa le haría las cosas más fáciles, también. Cuando llegara el momento, me ocuparía directamente del divorcio y me centraría en mi carrera. Cuando llegué al extranjero, fiel a mis hábitos de ahorro, compré una nueva tarjeta SIM internacional. Pasaron 3 meses y me sentía aislada del mundo, completamente inmersa en mis estudios, hasta que finalmente regresé a casa. En cuanto aterricé, volví a colocar mi tarjeta SIM original. Más de 99 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes me hicieron detenerme para reflexionar un momento. Les había mencionado a mis padres que me iría a estudiar al extranjero. Vivían en el campo, con pocos amigos alrededor. Solo mi mejor amiga conocía mis planes. En cuanto a mi agente y la empresa, había solicitado un permiso de ausencia. Un mensaje automático apareció en mi bandeja de entrada de una cuenta pública llamada Guía de Cotilleos de Entretenimiento. Decía: impactante. Otra desgarradora historia de amor. En busca de su amada esposa fallecida, el CEO de Rivera Holdings recorrió todo el país solo para verla una última vez. Leí esta frase una y otra vez, de pie en el viento, sintiéndome desorientada. El CEO de Rivera Holdings era Henry, el Henry que conocía, pero no sabía si había malentendido o si Henry se había vuelto a casar. ¿Quién era esa amada esposa fallecida? Al llegar a la villa de Henry, la casa estaba increíblemente silenciosa. Todos los muebles estaban exactamente igual que cuando me fui. Incluso el jugo que olvidé tirar aún estaba sobre la mesa, intacto. Me quedé en silencio. 3 meses habían pasado, pero parecía que el tiempo se había detenido. Mi habitación estaba cerrada con llave. Ni siquiera pude conseguir mi libreta de ahorros. Ese era mi salario, ahorrado durante más de 10 años. Frustrada, me senté en el sofá. Había botellas y colillas de cigarrillos esparcidas por toda la sala de estar. Parecía que la señora de la limpieza no había pasado por aquí en meses. Tuve que tomar una escoba y empezar a limpiar. Decidí arreglar la casa una última vez antes de que terminara el contrato. La puerta de la villa se abrió. En ese momento, Henry regresó del trabajo. Eran apenas las 2 de la tarde. Henry era un adicto al trabajo. Generalmente aún estaría en una reunión a esta hora. Sin embargo, no llevaba corbata, vestido casualmente con ropa de ocio, con los ojos enrojecidos y algo de barba en el rostro. Henry siempre era pulcro y disciplinado, normalmente impecablemente vestido con traje, luciendo digno y distante. Pero ahora se veía tan desaliñado que me pregunté si su empresa había quebrado. Henry se quitó el abrigo mientras levantaba la vista. Sus ojos se encontraron con los míos mientras yo estaba sentada en el sofá. Se quedó mirándome en blanco por un momento, luego bajó la cabeza, se frotó los ojos con cansancio y dijo, con un tono autocrítico: no he dormido bien en varios días. ¿Cómo es que sigo alucinando? Me quedé sin palabras. Entonces hablé: ¿qué alucinación? Estoy perfectamente bien. Henry se detuvo de repente. Me miró fijamente, desconcertado. Después de un rato, de repente dio unos pasos hacia adelante. Agarrando una botella de cerveza medio vacía que estaba en la sala, dio un gran trago. Se acercó directamente a mí. Me miró intensamente, con la garganta seca.
El olor a alcohol en él me hizo darme cuenta de que Henry probablemente no estaba del todo sobrio en ese momento. Empecé a sentir que algo andaba mal. De repente, Henry levantó mi barbilla, aparentemente con fuerza, se inclinó y mordió mis labios con fuerza. Me sostuvo con una mano, mientras la otra mano se deslizaba bajo mi ropa. Años de revisar documentos habían dejado una fina capa de callos en las manos de Henry, que frotaban mi piel de manera incómoda y extraña. Mientras intentaba apartarlo y hacerlo reaccionar, le dije, Henry, no estoy muerta. Oye, espera. Cuando Henry escuchó mi voz, me miró, sus ojos inyectados de sangre. Luego cerró los ojos con fuerza y, con la voz ronca, murmuró, soñar está bien. Si puedo verte en mis sueños, entonces soñemos un poco más, qué sueño tan irreal. Por eso odio tratar con gente borracha. Las acciones de Henry se volvieron más frenéticas, como si temiera que desapareciera en el siguiente segundo. Exhausta, decidí rendirme. Pero justo cuando dejé de luchar, Henry cerró los ojos de repente y se desmayó sobre mí. Me alarmé, comprobé su respiración. Afortunadamente, tal vez no había descansado bien en mucho tiempo y simplemente se quedó dormido. Estaba tan frustrada. No tenía idea de por qué de repente se volvió loco. Llamé a la ama de llaves para que viniera a limpiar, y pude escuchar el pánico en su voz al otro lado del teléfono. Está bien, ya voy, ya voy. Me quedé en silencio un momento antes de explicar. ¿Henry te dijo que fallecí? En realidad estoy viva y bien. La voz de la ama de llaves sonó aún más nerviosa. Está bien, ya voy, ya voy. ¿Era necesario que estuviera tan nerviosa? Colgué el teléfono en silencio. Esperé hasta las 8 de la noche. La señora de la limpieza no apareció. Henry seguía dormido. Mi habitación seguía cerrada con llave. Comencé a hacer llamadas a las personas cercanas a mí para averiguar qué estaba pasando. Después de preguntar un rato, finalmente descubrí que fue la ama de llaves quien, al encontrar un informe de mi supuesto tumor, le dijo a Henry que yo estaba gravemente enferma. Me quedé en silencio al recordar que la última vez había perdido un accesorio del set. Ese informe de tumor fue tomado por la ama de llaves y entregado a Henry. También recordé las diversas preguntas que Henry me había hecho antes. En un instante, todo tuvo sentido. Henry me había estado preguntando cuántos meses me quedaban de vida, no cuánto tiempo quedaba en nuestro contrato. Y yo le respondí que solo quedaban 3 meses. Por suerte, Henry solo había comenzado a publicar avisos de búsqueda en los últimos días. Si hubiera tardado más en regresar al país, no solo no habría habido una fiesta de despedida, sino que en unos días habría habido un servicio memorial en mi honor. Cuando Henry despertó, ya pasaban de las 11 de la noche. Abrió los ojos y me miró en blanco por un momento. Luego se frotó las sienes, me miró de nuevo, esta vez con más claridad, y finalmente hablé. Henry, al fin despertaste. Henry asintió en silencio. Le conté brevemente, no estoy muerta. Estoy bien. Solo fui al extranjero por 3 meses para continuar mis estudios. Quería decírtelo la última vez, pero fuiste a la oficina y no quise molestarte porque parecías ocupado. Ese informe de tumor solo era un accesorio de mi última filmación. Henry hizo una pausa durante unos segundos, luego sus pestañas temblaron ligeramente antes de que hablara de nuevo. ¿Un accesorio? Respiré profundamente y asentí, sí. Solo lo traje accidentalmente a casa. El ambiente en la habitación se volvió silencioso por un momento. Después de un rato, Henry, con la voz ligeramente ronca, repitió, entonces, realmente no moriste, punto. Por supuesto, respondí. Henry tragó saliva ligeramente, mirando hacia arriba de nuevo, frunciendo el ceño ante mis labios. ¿Por qué tienes los labios hinchados? ¿Te pasó algo mientras estabas en el extranjero? Temiendo que Henry cometiera otro error, esta vez más grande que organizar un servicio conmemorativo para mí, rápidamente aclaré, me besaste, ¿recuerdas? Henry quedó atónito por un momento. Sus ojos fríos destellaron un toque de rubor y tosió con incomodidad. Es fácil perder el control después de beber. Lo siento, no era solo perder el control, pensé en silencio, apretando los dientes. Pero decidí dejarlo pasar. Ya que el malentendido había sido aclarado, abordé el tema principal con Henry. Por cierto, regresé esta vez para encargarme de los trámites de divorcio. Nuestro contrato matrimonial de 2 años ha expirado. ¿Tienes tiempo mañana? Estoy ocupado mañana, respondió Henry de inmediato. ¿Y pasado mañana?
¿O el día después? Aún así, Henry negó con la cabeza. Sigo ocupado. Me miró con seriedad. Sabes que estoy muy ocupado con el trabajo, me quedé en silencio. Pero, en realidad, no estaba apresurada en este asunto. Regresé rápidamente solo porque pensé que Henry estaba ansioso por divorciarse de mí. Después de todo, ¿no estaba tratando de recuperar a Lily? Pero ahora, después de pensar detenidamente en todo este malentendido, de repente sentí que algo estaba mal. Podía percibir que Henry parecía tener sentimientos especialmente fuertes hacia mí. Pero, ¿no era yo solo un sustituto de Lily? Durante el tiempo inmediatamente posterior a casarme con Henry, tuve algunos pensamientos diferentes sobre él. Después de todo, Henry tenía un rostro que cualquier chica joven encontraría atractivo. Y después de más de un año de estar juntos, incluso la persona más detestable inevitablemente despertaría ciertos sentimientos, pero pronto, me recordé repetidamente a mí misma que Henry y yo éramos de mundos diferentes. Él ya tenía a alguien a quien no podía olvidar. Yo podría enamorarme de cualquiera, pero no podía permitir que mis sentimientos parecieran insignificantes. Así que siempre evité deliberadamente involucrarme en la vida de Henry. Nunca pregunté sobre cosas que no me concernían. Cualquier sentimiento inapropiado, lo corté de raíz. No sabía si los sentimientos de Henry hacia mí en este momento se debían al hábito de haber estado juntos por más de un año debido al contrato o si simplemente sentía una admiración pura por mí como sustituta de Lily. Pero no podía aceptar ninguna de estas opciones. Así que le sonreí levemente a Henry y dije, tú elige el momento. Encarguémonos rápido de los trámites del divorcio. No quiero molestarte. Estos días, buscaré un lugar para quedarme fuera primero. La siguiente vez que vi a Lily fue cuando vino a la casa a buscarme por su propia iniciativa. Me miró de arriba a abajo, tomó un sorbo de té con confianza y luego habló lentamente. ¿Sabes por qué Henry se casó contigo? Asentí con calma y completé sus palabras. Lo sé, porque me parezco a ti. Me tomó como tu sustituta. Lily hizo una pausa por un momento, luego se rió con desdén. Si ya lo sabes, ¿por qué sigues molestándome? Deberías saber que, con solo mostrar un poco de afecto hacia Henry, él vendría corriendo hacia mí. Le respondí sinceramente. Lo sé, por eso nos divorciaremos en estos días, claramente. Lily no esperaba que yo fuera tan comprensiva. Abrió la boca, luego guardó silencio, aparentemente sin saber qué decir a continuación. Después de un momento, resopló fríamente. Es bueno que lo entiendas. No lo molestes más en el futuro. Justo cuando Lily estaba a punto de irse, abrió la puerta y se encontró cara a cara con Henry, que estaba parado en el umbral. Aparentemente había estado escuchando durante bastante tiempo. Me sentí un poco avergonzada por ambos. Lily se detuvo al ver a Henry, y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Con una media sonrisa, medio en broma, le dijo, Henry, sé que me equivoqué. Es culpa mía. No debería haberme ido al extranjero. Pero si vuelves conmigo, no volveré a irme. ¿Está bien? Henry, sin embargo, frunció el ceño y retrocedió ligeramente. Lily, por favor, respétate a ti misma. No digas cosas que puedan ser malinterpretadas. Lily se quedó en silencio, su orgullo natural chocando contra la fría negativa de Henry. Por primera vez, se enfrentaba a un rechazo tras haber admitido su error. Su expresión cambió de confusión a enojo, y de inmediato replicó con fuerza. ¿Qué significa eso, Henry? Ya te dije que fue un error de mi parte. ¿Qué más quieres de mí? Henry la miró calmadamente y respondió, ¿qué quiero de ti? La pregunta es, ¿qué esperas tú, al seguir acosándome? Yo, que estaba observando todo, me quedé boquiabierta, sintiendo que estaba a punto de escuchar una gran revelación. Henry continuó, con la mirada fría. Llevas mucho tiempo creando deliberadamente escándalos conmigo para aumentar tu popularidad. Antes lo dejé pasar, pero ahora, ¿qué más quieres? Luego, se volvió hacia mí, que estaba completamente inmersa en la conversación, levantando una ceja. ¿Solo vas a quedarte ahí viendo el espectáculo? No había terminado de contarle lo que tenía en mente antes de que se fuera, así que Henry continuó, hoy aclararemos todo. Después de escuchar lo que Henry tenía que decir, sentí que en verdad estaba presenciando una gran revelación. Porque cuando el inversor de Lily abandonó el proyecto de una serie web, el director la envió a una cena para atraer patrocinadores. Se suponía que iba a obtener financiamiento, pero, en realidad, todo se trataba de las reglas ocultas del mundo del entretenimiento.
En esa cena, Lily se encontró con Henry. Al ver que Lily era acosada por un hombre adinerado, Henry intervino para ayudarla y terminó financiando toda la producción. Henry siempre había mantenido una imagen limpia, a diferencia de otros herederos ricos, que solían estar rodeados de mujeres. Así que cuando ocurrió este incidente, comenzaron a circular rumores de que Lily era el amor inalcanzable de Henry. Debido a la posición de Henry, muchos intentaron complacer a Lily para impresionar a Henry. Impulsada por la vanidad, Lily nunca aclaró la situación, permitiendo que los rumores se esparcieran con el tiempo. Incluso ella comenzó a creer en esas historias de chismes. Si Henry no estaba interesado en ella, ¿por qué gastaría tanto dinero en una serie web mal recibida, protagonizada por una chica con la que no tenía ninguna conexión personal? Si no la quería, ¿por qué no aclaraba estos rumores de manera proactiva? Sin embargo, esta vez, Henry no mostró ninguna consideración hacia Lily. Su expresión hacia ella se volvió aún más fría. ¿Sabes por qué he sido demasiado perezoso para molestarte con las cosas que has hecho?, dijo Henry con tono despreocupado. Normalmente, cualquier celebridad que me ofenda no solo no desaparecería, sino que se volvería aún más popular. Lily, deberías agradecer tu propia cara. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Al final, ambas éramos simplemente sustitutas. Henry me miró con un toque de diversión y luego me revolvió el cabello, diciendo, ¿recuerdas cuando nos conocimos en el avión? Por supuesto que lo recordaba. Después de descubrir más tarde la identidad de Henry, me preocupé por un tiempo. Mi primer encuentro con Henry fue en un avión. En ese momento, Henry acababa de regresar de estudiar en el extranjero. Naturalmente, soy una persona extrovertida. El día que lo conocí, deliberadamente inicié una conversación con él porque lo encontré atractivo. Henry me miraba mientras lo recordaba. Nos conocimos en ese avión cuando él recién había regresado del extranjero. Lo que no sabía en ese momento era que Henry acababa de perder a su familia en un trágico accidente aéreo. En ese entonces, él no quería tomar el mando de la empresa de su padre, y cargaba con resentimientos. Justo antes del accidente, había decidido que se encontraría con las pocas personas importantes en su vida antes de terminar con todo. Pero ese día me conoció a mí, una chica que solo lo había abordado por su buen aspecto, y de alguna manera lo convencí de salir a comer y pasar el día haciendo cosas sencillas. Eso le hizo cambiar de opinión. Al menos por un tiempo. Pensó que no era el momento de renunciar a la vida, que aún quedaban cosas por experimentar. Después de ese día, no volví a ver a Henry por un largo tiempo. Me concentré en mi carrera de actuación, aunque todo lo que filmaba parecía salir mal. La próxima vez que escuché hablar de Henry fue en las redes sociales, en Weibo. Primero vi que, a una edad tan joven, había recuperado las acciones de su padre y se había convertido en el CEO de Rivera Holdings. Luego vi los rumores sobre él y Lily. Más tarde, me encontré con Henry en algunas cenas de negocios. Siempre estaba rodeado de admiradores en el centro de atención, mientras yo me sentaba en un rincón con el director. Entonces, Henry de repente me contactó, diciendo que quería firmar un contrato matrimonial de 2 años conmigo. Me ofreció 6 millones por adelantado y otros 8 millones al final del contrato. Al escuchar esa increíble oferta, solo por seguridad, le pregunté a su asistente por qué quería casarse conmigo. El asistente, que conocía los rumores sobre Henry y Lily, me advirtió que no pensara demasiado en ello, diciéndome que Henry solo estaba conmigo porque mi rostro se parecía mucho al de Lily. No me sentí particularmente decepcionada. Después de todo, solo había conocido a Henry una vez. ¿Cómo podría alguien como él interesarse en mí? De hecho, al principio de nuestro matrimonio, tenía algunas esperanzas en el fondo. Después de todo, desde la primera vez que vi a Henry, su rostro encajaba perfectamente en mi ideal estético. Pero después de casarnos, Henry se mantuvo distante de mí. Con el tiempo, dejé de albergar esas esperanzas. Me concentré en hacer lo mío, sabiendo perfectamente que entre nosotros no había más que una transacción. Después de escuchar a Henry hablar de lo que había sucedido con Lily, toqué el lugar en mi pecho donde mi corazón parecía latir un poco más rápido. Sentí que quizás era porque estaba de buen humor. Entonces, con algo de retraso, le pregunté a Henry, ¿entonces, te enamoraste de mí a primera vista? Después de un momento de silencio, Henry lo negó. No es el caso. Me sentí un poco decepcionada, pero fingí desinterés y dije, oh. En realidad, cuando firmé el contrato de matrimonio contigo, solo quería experimentar lo que nunca había probado en mi vida. Al principio, pensé que sería interesante.
Nunca había estado enamorada antes, y creía que después de 2 años me cansaría de ello. Pero entonces Henry comenzó a mostrarme cada vez más atención. Solo cuando pensó que me quedaban 2 meses de vida se dio cuenta de lo que realmente sentía. Henry confesó que a veces las emociones profundas solo salen a la luz cuando uno está al borde de perder algo. No era una simple compañía habitual, era un sentimiento más profundo, que solo se revelaba cuando el peligro de perder a alguien se hacía evidente. Lo miré sin palabras y le dije, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué pasar por todos estos malentendidos? Henry aclaró su garganta con incomodidad. Siempre pensé que me rechazabas. Ethan me dijo después que firmar ese contrato fue un error. Que te hice sentir como una mercancía y que no te respetaba. Y siempre sentí que tú mantenías tu distancia conmigo, como en la última cena. Ni siquiera querías sentarte a mi lado, ¿verdad? Me quedé en silencio, preguntándome si mis estándares morales eran demasiado bajos. De lo contrario, ¿por qué solo pensé en la alegría de recibir más de 10 millones por firmar el contrato, sin considerar si era respetuoso o no? Después de un rato, le dije a Henry, dile a Ethan que malinterpretó todo. La próxima vez que haya una oportunidad como esta, recuerda llamarme. Henry levantó una ceja, sorprendido por mi comentario. Me reí nerviosamente. Es broma. Lily, que había sido ignorada todo este tiempo, se quedó mirando a Henry en blanco. Después de un rato, con lágrimas en los ojos, lo llamó sinvergüenza y salió furiosa de la habitación. Mi equipaje seguía abajo. Originalmente, planeaba empacar y salir de la casa de Henry ese mismo día. Pero con todo lo que había sucedido, las cosas tomaron un rumbo diferente. Henry estaba parado frente a mí, bloqueando la puerta, esperando pacientemente a que hablara. ¿Todavía vamos a divorciarnos?, le pregunté, aunque la respuesta parecía obvia. Henry me miró divertido. ¿Qué piensas tú? Después de pensarlo un poco, respondí, bueno, todavía no has pagado los 8 millones que mencionaste al final del contrato. Si no nos divorciamos, saldré perdiendo. Henry soltó una risa exasperada. ¿Perdiendo? Si no nos divorciamos, puedes tener varios 8 millones, sin problema, asentí y dije, ¿está bien entonces? Henry repitió mis palabras con incredulidad, ¿está bien entonces? Lo miré y le sonreí con picardía, claro que estoy un poco reacia. Después de todo, originalmente planeabas organizarme un servicio conmemorativo. Esa noche, Ethan apareció de repente en la casa de Henry. Trajo consigo a Grace. Cuando me vio, Ethan mostró sorpresa, ¿no estás muerta? Finalmente, pude rodar los ojos abiertamente ante él. El que está muerto eres tú, le respondí con un tono juguetón. Mientras Ethan y Henry discutían asuntos en la sala de estar, aproveché para llevar a Grace a la habitación para hablar. Durante la conversación, le mencioné, algo vacilante, eres joven. Ten cuidado de no dejarte engañar en tus relaciones. Grace sonrió con comprensión. Sé lo que estás tratando de decir. Sé todo sobre Ethan. Me quedé sorprendida, pero ella asintió, tranquila, sé que es un sinvergüenza, y sé que mintió acerca de que yo fingiera ser su novia. Pero... Los ojos de Grace brillaban, llenos de esa pureza juvenil que solo tienen las personas jóvenes. No puedo controlar cómo me siento. Las personas tienen que aprender de sus errores. No te preocupes, estoy preparada para lo que venga. No pude decir nada más. Solo le di una palmadita en el hombro. La juventud es maravillosa, llena de coraje para arriesgarlo todo y amar sin reservas. Como dijo Grace, todos tienen que aprender sus lecciones, y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sean buenas o malas. Nadie más tiene derecho a interferir. Más tarde esa noche, viendo que Ethan se quedaba a cenar en la casa, lo miré con el ceño fruncido y con tono molesto. Ya tienes tu propia casa. ¿Qué haces aquí? Para mí, Ethan era un problema, así que mi tono fue particularmente severo. Ethan, actuando como si no entendiera mi obvia hostilidad, dijo, ¿no sabes qué día es hoy? Miré a Henry, confundida, y él señaló el calendario cercano. Con tantas cosas ocurriendo justo después de mi regreso del extranjero, casi había olvidado que el año nuevo estaba cerca. Ethan se encogió de hombros. Desde el incidente. Siempre he venido a la casa de Henry cada víspera de año nuevo. Este año no lo hizo, así que vine a acompañarlo. ¿Eso está mal? Me planté frente a Henry y respondí fríamente, ya no lo necesitas. Yo lo acompañaré de ahora en adelante. Justo cuando parecía que íbamos a empezar una discusión, Grace y Henry intervinieron para calmarnos.
Fuera, los fuegos artificiales estallaban en cada rincón a la medianoche. Ya fuera la ruidosa disputa entre Isen y yo, o Lily llorando desconsolada abajo, o todos los que en ese momento estaban enfrentando dificultades en la vida, todos alzaban la vista hacia los fuegos artificiales en el cielo. Al mismo tiempo, la brillante luz del fuego iluminaba este vasto mundo. Era como si el mundo hubiera presionado el botón de pausa en ese momento. Incluso si el camino por delante parecía incierto, incluso si se habían cometido errores, bastaba con mirar hacia arriba. El camino hacia el futuro se desplegaba justo ante los pies, siempre con la promesa de llevar hacia adelante.